Colegas, buenas tardes. A ver si me confirman si se escucha. Ah, no estaba compartiendo la pantalla todavía. Ahorita empiezo a compartir. Acá está. Ya, acá está. A ponerlo en pantalla completa. Un minuto, a ver, esperen. Ah, ah, ya se pone de esta manera que el Zoom no lo vamos a poder así nada más. Bien, bien, colegas, buenas tardes. Nuevamente vamos a continuar, pero quiero, como siempre, creo que ya se va entendiendo, pero por si acaso prefiero hacerlo explícito. Los colegas de Piaget me han invitado para que dé algunas charlas pedagógicas. Yo quiero que se entienda primero eso. Vamos a hablar de temas de pedagogía en general. Les puede servir para ustedes en su formación profesional, les puede servir a ustedes en su día a día. Como docentes, etcétera. Ese es el propósito de esta. Le he empezado ya a llamar conversatorios porque lo tenemos casi cada dos domingos, 2 semanas más o menos tenemos. Entonces hay algunas reglas si es que hay algunos que no han estado antes. Hemos estado cambiando lo- los temas que hemos desarrollado, planificación, evaluación, currículum, etcétera. En cualquier caso, algunas reglas para que nos vayamos entendiendo. Uno, esta presentación hasta donde la avancemos, la van a tener al final de la jornada. Si terminamos a las 6 de la tarde, antes yo de irme a tomarme un lonchecito, yo se los voy a hacer llegar para ustedes. Entonces, eso lo he elaborado para ustedes. Lo segundo, obviamente, para que les sea útil, esto está construido sobre la normatividad vigente que maneja el Ministerio de Educación este año o estos últimos años, el currículum nacional, la norma de inicio de año escolar, etcétera, las normas que correspondan. Está siempre enmarcado en esos elementos. Y tercero, estoy haciendo un recuento de toda la experiencia que he tenido con las intervenciones de algunos de los que han participado en otros conversatorios anteriores. Fíjense bien el tema. Miren lo que vamos a trabajar. Vamos a hablar acerca de procesos auxiliares del aprendizaje. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque más de una vez me ha pasado, me acuerdo de haber tenido una hace unas semanas en este horario, no sé si necesariamente con ustedes, estamos hablando de planificación y de un momento a otro, una colega o un colega hace una pregunta respecto a, y puede explicarme acerca del proceso de asimilación y acomodación que no tenía absolutamente nada que ver con lo que estábamos conversando. Entonces ahí era como, le contesto para no dejarle en el aire, pero me desvío completamente de lo que estamos conversando. Entonces ya desde la última vez que nos hemos reunido, hemos establecido una regla como para que no se sientan no atendidos en sus reclamos. Como ustedes se van a dar cuenta, casi siempre lo organizo como en tres bloques, como 40 minutos cada parte. Al final de los dos primeros, siempre voy a estar haciendo preguntas respecto a lo que hemos estado conversando hasta ese punto y quedaría para el tercer bloque, es decir, ya para el último antes de las 6, en el cual ustedes pudieran hacer pues, cualquier pregunta de carácter general. Entonces, ¿estamos bien? ¿Estamos claros con eso? La presentación, apenas termine, se las envío. Las preguntas siempre asociadas a el título que se haya seleccionado y habrá espacios para que ustedes puedan formular preguntas siempre en el chat. Entonces, vamos a conversar poniendo primero un contexto. ¿A qué le llamamos procesos auxiliares de aprendizaje? Todos nosotros, y lo vamos a desarrollar ahora en la primera parte, cuando desarrollamos nuestras clases en educación básica, inicial, primaria, secundaria, EVA, EBE en menor medida, e IB, ¿no? Seguimos un currículum que es de carácter constructivista.
que tiene como centro al estudiante. Esa lógica constructivista te da toda una secuencia que vamos ahora a revisar. Además de eso, tienes un currículum orientado al desarrollo de competencias. Lo que ustedes tienen que hacer en las aulas con sus estudiantes es mediar en el desarrollo de esas competencias. Y eso es general, seas de primaria, de secundario, de inicial. Que el enfoque es constructivista y que el enfoque es oriental al desarrollo de competencias, no hay diferencia si eso ocurre en inicial, primaria o secundaria. Es decir, no hay un constructivismo para inicial, un constructivismo para secundaria, un constructivismo para primaria. No existe la competencia de resuelve problemas de cantidad distinta para inicial, para primario, para secundaria. Es siempre lo mismo, ¿no es cierto? Existen matices, es cierto, pero estas reuniones, estos conversatorios de presentación general en el cual, si ustedes me dicen, sobre todo en secundaria, que tú eres de matemática, tendrás una metodología para trabajar la resolución de problemas, porque ese es tu enfoque en matemática, que será distinto a la metodología que usas en comunicación para trabajar el enfoque comunicativo, porque ese es el enfoque en comunicación. Pero dicho eso, hay procesos de carácter cognitivo que son independientemente del área del nivel. De eso es de lo que vamos a conversar. Bien, lo primero, como siempre, poniéndonos en contexto, nuestro marco de referencia para esta primera parte siempre es la RM587 del año pasado, del 3 de noviembre, que como nombre oficial tiene nosotros por costumbre le solemos llamar la norma de inicio de año escolar, pero lo que el nombre que ha tenido es lineamientos para la prestación del servicio educativo en las instituciones y programas de educación básica para el año 2024. Ese es su nombre. Y hay varios elementos, pero ¿por qué hago referencia a él? Porque uno de los elementos que tiene esa norma es los lineamientos pedagógicos para el desarrollo de competencias. Ahí está. ¿No? Ese es un lineamiento que se encuentra en esa norma. Ahora, uno podría pensar que estamos hablando de solo para el 24, pero si los leemos de manera general, son los lineamientos de cómo debemos trabajar en toda la educación básica durante todos los años, no es solo en este momento. Miren, se habla de planificar unidades didácticas, plantear situaciones significativas, identificar necesidades de aprendizaje. Es decir, eh, es decir, no son elementos nuevos, son la reafirmación de lo que deberíamos estar haciendo. Bien, porque han aparecido dos preguntas respecto a la presentación, la vuelvo a repetir. Yo sé que algunos ingresan después de la hora de inicio, porque esto es como un conversatorio libre, si es que no hay ningún problema. Otra vez, la presentación a las 6 de la tarde, 6:05 probablemente, cuando termine, la empaqueto, limpio todo lo que hemos presentado y se lo envío a los colegas de Piaget. Y ellos se los harán llegar. Si han tenido dificultades con descargar alguna presentación previa, díganle a los colegas de PI que se comunican conmigo y yo les envío. Ellos siempre tienen lo que yo les he enviado. Disculpen la interrupción, pero era para que no sintieran que no estaba contestando lo que ustedes decían. Entonces, estos dos son los que nos importan por lo que estamos hablando, porque en uno nos hablan de la planificación, que es lo que ustedes hacen antes de que ingresan a clase, ¿no? Es decir, en sencillo, lo que ustedes tienen que hacer es elaborar una planificación anual que está constituida por unidades didácticas, las cuales pueden ser unidades de aprendizaje, proyectos de aprendizaje o módulos de aprendizaje. Cualquiera que éstas sean, ahí hay más, hay otros tipos. Cualquiera que estos sean, cualquiera que estos sean, eso se desprenderá y se trabajará en
sesiones de aprendizaje o actividades de aprendizaje. Esta parte de aquí, ¿no es cierto? Entonces, adelantándome a preguntas que luego ustedes pueden tener y ustedes me pueden decir, Julio, y entonces ahora, ¿dónde están las experiencias de aprendizaje? Y recuerden las normas que se dieron en la época de la pandemia, que la experiencia de aprendizaje es un tipo de unidad didáctica que lo que tenía como énfasis es trabajar eso, que sea una experiencia para que los estudiantes aprendan, considerando, considerando que los estudiantes se encontraban en aislamiento, el trabajo pedagógico era como el que estamos haciendo ahorita, de manera virtual, no de manera presencial. Entonces, otra vez, no lo digo yo, lo dice la norma de inicio de año escolar. Tú, cuando piensas qué vas a hacer, planificas unidades didácticas. Es más, y seguro debe haber el video por ahí, hemos tenido toda una jornada trabajando ese tema, por eso no me explayo más. Y cuando tú desarrollas esas unidades didácticas, las trabajas en sesiones de aprendizaje o en actividades de aprendizaje que tienen que seguir una secuencia. Y ahí es donde va a aparecer este elemento de los procesos auxiliares. Lo van a ver, ¿no? Pero otra vez, se han ido ingresando. Todo lo que les estoy mencionando está en la 587. Acá les dejo en el PPT, van a tener para descargar. Ese es el link para que entren a la página del ministerio y la descarguen, donde se está mencionando lo que yo les estoy diciendo. Un elemento más es entender lo que les mencionaba cuando comenzamos, de que trabajamos un currículum nacional que está orientado al desarrollo de competencias, ¿no? Acá también igual les dejo acá yo no tengo cómo saber si ustedes son profesores contratados, nombrados o tales estudiantes. Aquí está la página del ministerio, el repositorio del ministerio, donde se encuentra el currículum nacional. Otra vez de eso también hemos tenido una reunión. Recuerden que el currículum nacional, que es de validez para todos, contiene la competencia y su descripción. Si la competencia, definición y descripción de cada uno de ellos, es decir, yo digo, resuelve problemas de cantidad, pero ahí en el currículum nacional te dice qué es eso. Tiene también las capacidades y que también se las encuentran detalladas en el currículum nacional y tienen los estándares de aprendizaje, que son los niveles de desarrollo de la competencia. Y tiene enunciado nada más, está solamente la definición, tiene los desempeños. El desarrollo de estos desempeños, ¿no? El desarrollo de estos desempeños se encuentran en los programas curriculares. Y ahí ustedes sí tienen programas curriculares de inicial, de primaria y de secundaria diferenciados. Recuerden también, hemos tenido una conversación a ese respecto, recuerden también que esos programas curriculares lo que nos dan son ejemplos de desempeños, es decir, ejemplos, la definición de desempeño es lo que hace el estudiante, ejemplos de actividades que tú podrías plantearle al estudiante para que se desarrolle la competencia. No los tienes que copiar tal cual, no los tienes que hacerlos tal como están, son referentes con los cuales tú puedes plantear tus actividades de aprendizaje. Si las quieres utilizar tal cual como están, lo máximo que puedes hacer es precisar, ¿no? Es decir, hacer una precisión al desempeño en lo referente a la parte del contenido de carácter conceptual. Además, este año, supongo eso debe ser de interés de ustedes, habrán notado que el ministerio ha publicado dos cartillas respecto a un paquete de contenidos, uno referido a inclusión financiera, eso le debe interesar mucho a los de primaria y a los de sociales y de PCC,
y otro acerca de cultura de paz, que debe ser, supongo, básicamente primaria y ciencias sociales, dándote ya ejemplos de contenidos que se pueden sumar a estos desempeños. No sé si tal vez más adelante los colegas de PIEX se les ocurre tener una charla al respecto, lo podemos trabajar. Pero eso es algo que ha salido recién este año. Es bien reciente. Entonces, esos desempeños, esas actividades que tiene que desarrollar el estudiante, tienen que tener cierto carácter. ¿Qué carácter? El enfoque que nosotros tenemos. Tienen que ser de carácter constructivista. Es decir, yo debo plantear actividades en la cual mi estudiante aprenda. ¿Por qué? Porque si yo le hago repetir al estudiante que la oración tiene sujeto, verbo, predicado, y lo repito tantas veces hasta que él, cada vez que yo le pregunte, me diga, sí, profesor, profesora, la oración tiene sujeto, verbo, predicado, lo único que yo habré logrado es hacer que él memorice ese concepto, que la oración tiene sujeto, verbo, predicado, pero no tendrá la capacidad de escribir una oración, no tendrá la capacidad de comprender lo que dice una oración, sea a nivel explícito o sea a nivel implícito. Igual, si el estudiante se aprende la tabla de multiplicar 5 por 5 25, 5 por 6 30, 5 por 7 35, 5 por 8 40, podrá repetirte eso que tú le has dicho, pero difícilmente podrá aplicar ese conocimiento a resolver un problema de cantidad de terrenos o de espacios, etcétera. Aquí es importante entender esta mezcla. Cuando en el enfoque constructivista te dicen que el conocimiento, en otras palabras, lo que el estudiante aprende, o vuelva a lo general, lo que las personas aprendemos, nosotros mismos lo construimos, nos estamos refiriendo a lo siguiente, y eso debe quedar bien claro. Nos estamos refiriendo a la competencia. Ustedes, cuando trabajan en el aula, día a día, lo que están buscando es generar actividades de aprendizaje que le permitan a sus estudiantes desarrollar las competencias. Porque una premisa que tenemos desde el enfoque constructivista es que esa capacidad, esas capacidades son inherentes a la persona y el estudiante las tiene. Lo que nosotros tenemos que hacer es sacarlas a flote. Sin ahondar en el punto, pero para hacerlo explícito, nos deberíamos ver de la siguiente manera. Am, los celulares, los smartphones, ¿no es cierto? Un smartphone es una herramienta de trabajo para nosotros los profesores, ¿no? No es un look es con lo que trabajamos. Ahí está. No se nota que está mi smartphone, ¿no? Eh, nosotros no nacimos sabiéndolo manejar. Todavía nos es complejo para mí mismo aprender a manejar. Pero si ustedes tienen hijos pequeños, sobrinos pequeños o aún a los estudiantes, mirarán cómo ellos en un ratito saben enviar mensajes, responder, silenciar el WhatsApp, instalar dos programas, transferir fotografías, etcétera. Es decir, la capacidad de manejar un celular, una computadora, etcétera, estaba dentro de nuestra mente. Solo que cuando yo tuve 8 años, en el siglo pasado, como diría mi hijo, no tenía un smartphone, entonces no tenía la manera de desarrollar. Eso es bien importante para entender, porque nosotros los profesores no le enseñamos nada al estudiante, porque en la teoría en la cual nosotros operamos, eso que queremos enseñarle ya está en el estudiante, sino que lo que queremos es traerlo a flote. Por eso, una competencia, definición del currículum, hay otras, una competencia es un saber hacer pertinente y ético. Es decir, yo busco que mis estudiantes hagan cosas. Yo he definido qué es lo que él debe hacer: analizar, identificar, seleccionar, resolver, comprender, redactar, etcétera. Estoy tratando de mencionar todas las áreas, indagar.
¿no? Yo defino qué es lo que él debe aprender a hacer y le brindo oportunidades para que eso que está en él salga a flote. Por eso que yo le enseño debe ser pertinente y además debe ser ético. Aquí, por ejemplo, para hacer un puente con lo que vamos a conversar más adelante, uno de los procesos auxiliares del aprendizaje, van a enunciarlo, y esa es una clasificación del Ministerio de Educación, es el proceso de transferencia. El elemento ético dentro de una competencia es que si yo sé algo, debo llevarlo a la práctica. Si yo no lo llevo a la práctica, eso que yo sé, no lo he aprendido. Noten que eso puede parecer un juego de palabras o algo muy sencillo, pero es fundamental entenderlo para diferenciarlo, por ejemplo, del enfoque conductista. En el conductismo, lo que le bastaba al profesor era que nosotros, lo digo porque seguro muchos de ustedes han sido también estudiantes en la época del conductismo, repitiéramos lo que el profesor había dicho. Cristóbal Colón descubrió América en 1492. Don José de San Martín declaró la independencia del Perú en Lima el 28 de julio de 1821. Que eso lo llevemos a la práctica o no, para el conductismo era irrelevante. Para él bastaba, recuerden, que demos el examen, respondamos que hemos dicho lo que hemos dicho de memoria, nos ponían 20, 18, 16, etc. En un enfoque constructivista no basta saber, tienes que llevarlo a la práctica. Por eso la competencia es definida como un saber hacer. Ustedes en sus unidades didácticas siempre colocan una evidencia de aprendizaje. Yo, por ejemplo, cuando tengo así como esto, conversatorio con directores, por ejemplo, o capacitaciones con los directores, yo siempre les digo, y les comparto ahora con ustedes, colegas, una pista para saber si tu docente está haciendo bien o mal su unidad didáctica, cualquiera esta sea, es de que en la unidad didáctica ha consignado de manera explícita la evidencia o evidencias que va a desarrollar durante la unidad didáctica. Si no la ha consignado, no está trabajando competencias. Eso puede parecer muy severo, pero es cierto. ¿Ah? Sí, yo supongo que todos ustedes acá, los 80, los 90 creo que están aquí ahorita, cuando ustedes trabajan, si están trabajando, hacen su unidad didáctica y en su unidad didáctica siempre colocan la evidencia que van a trabajar, porque otra vez, si desarrollar competencias es un saber hacer, ¿dónde vas a poder identificar eso? En la evidencia, en la maqueta, en la línea de tiempo, en la colección de hojitas, el cuento, el problema resuelto, el gráfico que he elaborado, él estará evidenciando el desarrollo de su competencia. Entonces, para ir cerrando esa primera parte, pasamos a concluir. eh, si ustedes son profesores contratados o nombrados, eso puede ser una figura. Los estudiantes podría ser un poco diferente, ya, pero asumamos que la mayoría de ustedes son profesores contratados o nombrados. Si están trabajando, están desarrollando competencias. Y si están haciendo eso, ustedes han comprendido o tendrían que haber comprendido qué significa una competencia, qué significa la capacidad, qué significa el estándar y qué significa el desempeño. Ahora, ojo, no lo que yo creo o lo que tú crees que es, sino lo que el Ministerio de Educación del Perú define. Eso es bien importante, porque finalmente ustedes, vamos, les voy a hablar aquí a los que sean profesores que están en carrera pública, ¿no? A los que están, o que los que estén contratados se aplique igual. Tú no estás trabajando con cualquier concepto de competencia, porque claro, qué sé yo, Bolívar, Tobón tienen otros conceptos, sino la definición que tiene el ministerio de competencia, de capacidad, de estándar y de desempeño. Tuvimos un conversatorio, recuerdo, a ese respecto.
Entonces, lo que vamos a ver ahora es qué procesos auxiliares yo tengo que tener conocimiento, saberlos manejar para contribuir a este desarrollo de la competencia. Ahora, no solo es eso, el enfoque con el cual ustedes trabajan no solo es un enfoque orientado al desarrollo de competencias, sino junto con ello está el elemento constructivista. Las competencias se podrían desarrollar con otro enfoque, pero en el caso de Perú en particular, el desarrollo de competencias va en paralelo, en líneas, en líneas que van lado a lado, digamos, ¿no? Lado a lado, están orientados a que el que aprende construye su propio aprendizaje. Más allá del elemento teórico, eso tiene impacto en cómo tu profesor trabajas, ¿no? Por ejemplo, ah, para si acá hay profesores nombrados y que más adelante seguro quieran ingresar a carrera pública, pasan por una prueba de ingreso, una prueba única nacional, ¿no? Y luego hacen una clase demostrativa. Y en esa clase demostrativa les observan la clase con 5 rúbricas, ¿no? Y una de esas rúbricas está relacionado al tipo de actividades que tú planteas. Si esas actividades que tú planteas desarrollan el razonamiento, el pensamiento crítico o la creatividad. Esto está vinculado a esto, el constructivismo. Porque ¿qué es lo que se debe observar? No que tú estés dictando, sino que estés planteando un conjunto de actividades que le permita al estudiante él mismo construir su aprendizaje. Eso también lo habíamos trabajado. Hemos tenido una charla, no sé, no veo mucho los nombres, pero que habíamos tenido antes y habíamos explicado en detalle los principios del constructivismo. Pero miren ahora esos principios alineados con los procesos de aprendizaje. Y aquí tenemos como, justo estando en la primera media hora, una primera conclusión. Para desarrollar competencias en un enfoque constructivista, hay un conjunto de procesos fundamentales que yo siempre debo desarrollar como profesor, ineludiblemente. Por ejemplo, y acá ustedes notarán uno, yo no puedo decir que estoy trabajando el desarrollo de competencias y que estoy trabajando en un enfoque constructivista si no recupero saberes previos. Eso es fundamental. Ese no es proceso auxiliar, por si acaso, ese es un proceso fundamental. Eso lo haces seas de primaria, de secundaria, seas de EPT, de arte, de educación física, de matemáticos, de comunicación en secundaria. Porque esa es una marca de cómo el profesor en Perú debería trabajar. Yo no puedo afirmar, miren otra más, yo no puedo afirmar que estoy trabajando en enfoque constructivista orientado al desarrollo de competencias si es que no genero en mis actividades de aprendizaje un conflicto cognitivo. Porque no solo es recuperar lo que él ha hecho, sino plantearle algo que le rete a él a aprender. Por eso, ustedes, cuando los que están trabajando, cuando diseñan su unidad didáctica, ¿qué es algo que sí o sí deben colocar junto con la situación significativa? Un reto. Y ese tema del reto, ese sí está vinculado con los procesos auxiliares. Ahorita lo vamos a ver. En un color distinto es importante que se note, y aquí es ya la diferencia, la función que ustedes tienen. Yo acá no tengo cómo saber las generaciones de las cuales ustedes vengan, sean profesores, no sé, de 20 años, 30 años, 40 años, pero digamos, los que somos de la base 5 en adelante, estudiamos, yo sé que a veces a mis alumnos ahora les causa gracia cuando menciono eso, de que enseñar era transmitir conocimiento.
Yo sé que eso ahorita suena absurdo, ¿no? Y cualquiera que tenga, no sé, 30 años o 40 años y menos te va a decir, ¿cómo enseñar va a ser transmitir conocimiento? Nada de lo que está en mi cabeza pasa directamente a la cabeza del estudiante. Es decir, nada de lo que yo sé pasa a la cabeza de Billy o de Edith o de Armencia, ¿no? Pero había esa creencia, ¿no? El conductismo cree mucho en eso, de que enseñar es transmitir conocimiento. En una mirada constructivista, tu función no es transmitir conocimiento, sino mediar. Tú eres mediador, un mediador entre el objeto de aprendizaje, es decir, lo que el estudiante va a aprender, y el sujeto que aprende. En otras palabras, tus estudiantes. Esta lámina, que ya le hemos compartido con algunos que pueden haber estado en charlas anteriores, es fundamental a entender. Y esto de aquí, que es común para todos ustedes, seas de inicial, seas de primaria, seas de secundaria, se une a manera de ejemplo, generalmente si no, no podemos hacer con todas las competencias, con lo que tú tienes que hacer cuando quieres desarrollar esa competencia. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Tú tienes que desarrollar eso. Imagínate que eres aquí y debe haber profesores de comunicación o profesores de primaria. Eso es lo que tú tienes que hacer. Entonces, constructivistamente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con el estudiante? Como medio en ese proceso, tengo que trabajar de manera articulada esas capacidades. Es decir, no tengo que explicarle qué es un texto escrito, no le tengo que explicar qué es obtener información, no tengo que hacer una definición de qué es inferir o de qué es interpretar. No, le tengo que dar textos y hacer actividades en las cuales en ese texto obtenga información. Lo que dice acá. Le tengo que dar textos para que él, cuando lea ese texto, además encuentre información de la cual él pueda inferir o interpretar. Nivel explícito, nivel implícito. Y cuando le doy el texto que él lee, debe también saber reflexionar acerca del contenido de lo que dice el texto y evaluar. Eso no es cualquier cosa, colegas. Es bien sencillo. Solo para amenizar un poco la conversación. Por ejemplo, lo he estado siguiendo en los medios de comunicación y a mí me ha causado mucha pena. No sé, alguno de ustedes puede haber escuchado y lo voy a decir para provocar alguna reacción también, ¿no? Estaba leyendo los medios de comunicación y estaba viendo la parte del Congreso que los profesores que en la etapa anterior, en el año pasado, del 22 en realidad, habían dado el examen, la PUM, y además habían dado la etapa descentralizada, ¿no? Y lamentablemente no habían podido encontrar una plaza porque esas tres condiciones que tienen que darse reclamaban que fueran incorporados en carrera pública, ¿no? He leído ahí el tema del Congreso, decía incorporación progresiva. Era un absurdo porque esa regla no estaba en la convocatoria. Como ustedes saben, esta convocatoria del 22, la que vaya a haber este año, la que hay en el 26, la que hay en el 28, la que hay en el 30, siempre serán autoconclusivas, terminan. Entonces yo me ponía a pensar, y lo traigo aquí para la reflexión, ¿cómo es que un profesor, un educador, en cualquier caso, alguien que estudia educación, que ha leído las reglas en las cuales se sometía, luego termina reclamando un absurdo? Porque me imagino que, no sé, alguien en el Congreso o los que han leído esos reclamos les tiene que haber causado gracia. A mí me causó pena, pero no, porque está reclamando algo que no está en el texto con el cual te convocó. No has ni inferido, ni interpretado, ni obtenido información, ni reflexionado, ni evaluado. Eso se tiene que trabajar, colegas. Y claro, en mi ejemplo aquí, primero los profesores. Porque si los profesores no leemos con estos niveles de comprensión, menos vamos a poderlo hacer con los estudiantes. Ahí está. Y este ejemplo podríamos trabajarlo con todas las áreas, pero esa es la secuencia. Entonces, nuevamente, yo desarrollo competencias desde un enfoque
constructivista en el cual mantengo estos elementos siempre presentes y luego los intersecto con la competencia o las competencias que yo he planificado realizar. Eso se encuentra claramente explícito en el capítulo 6 del Currículum Nacional, las orientaciones para el desarrollo de competencias. Aquí. Entren ahí al currículum y lo van a poder ver. Y ahí está claramente explícito, está claramente detallado qué es lo que se debe hacer para desarrollar competencias. En otras palabras, aquí se encuentra definido, ahí se encuentra definido los grandes procesos para desarrollar competencias. Este listado que ustedes ven aquí viene de lo que dice el CENEP, no de lo que yo estoy diciendo, y está ahí tal cual este, lo que hemos hablado a nivel de teoría. Hay que recuperar saberes previos, hay que generar conflicto cognitivo. De esa manera, el estudiante construirá su nuevo conocimiento. Está también explícito la función que yo cumplo como profesor. Soy mediador y otros elementos, ¿no? Ahí está bien, bien claro. Entonces, habiéndonos pasado como unos 9 minutos de la primera media hora, estos serían los grandes procesos para la enseñanza, la mediación. Pero no es el tema que nos convoca, ¿no es cierto? Nos convoca el tema de hablar de procesos auxiliares, pero primero tenemos que comprender cuáles son los grandes procesos y cuáles son luego los procesos auxiliares. Hasta este punto, sí, porque aquí vamos a entrar un ratito a una parte, la parte más chiquita, que es la de planificación. Hasta este punto, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿No? Increíblemente hay como 130 en el chat, ¿no? A veces éramos 20, 30. O sea, yo contento que haya bastante gente. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda? Les doy a ver 2 minutos para que escriban y yo les leo. ¿Qué va a seguir? Vamos a hablar de planificación y ahí empalmamos con lo que es procesos auxiliares. 2 minutos. Si hay alguna duda, una pregunta, los colegas de PIEC, por si acaso les adelanto para que no lo vayan a tomar a mal, jamás abren los micrófonos, pero sí podemos usar el chat. Ya, algo es implícito cuando se encuentra ahí. A ver, un ejemplo. Vamos a ver si se va a ver. No sé si se nota. A ver, acá. Es que tengo un fondo. Voy a tener que desactivar creo mi fondo para que se note. A ver. Ujú. Un ratito. Vamos a. Ya, ya. Diferencia entre implícito y explícito. Este libro, estoy leyendo, es un libro. Se llama Universos en Expansión, Antología Crítica de la Ciencia Ficción Peruana, de los siglos XIX al siglo XXI. ¿Cuánto sería explícito? Si a mí me preguntan, ¿acerca de qué es este libro? Ustedes no lo han leído, pero dice Universos en Expansión, Antología Crítica de la Ciencia Ficción Peruana, siglos XIX, siglo XXI. ¿De qué es este libro? Escríbanlo ahí. Acerca de qué es este libro. Está exacto lo que dice Rolinde, está de manera literal. Su respuesta sería que este libro es acerca de ciencia ficción, porque aquí lo dice, Antología Crítica de la Ciencia Ficción Peruana. Es explícito, está aquí. Este libro no va a ser un recetario de cocina, no va a ser un libro este, no va a ser un libro de historia, ¿no es cierto? Cuando es implícito, como ustedes no han leído el libro, no saben si, vamos a ver, por ejemplo, estaba leyendo acá, si el cuento, vamos a ver acá, estaba viendo la lista de cuentos, si el cuento
El círculo de la muerte, que está aquí, no saben, será acerca de terror, será acerca de suspenso, ¿no? Entonces ahí está. No que se sobreentienda, Orbelinda, por si acaso, cuidado, no que se sobreentienda, sino que yo puedo hacer una aproximación. Sí, se llama Círculo de la Muerte. Ah, Julio, cuando se llama Círculo de la Muerte, quizás sea una historia de terror. No sabemos. Puede ser acerca de una catástrofe. Entonces, ¿cuándo es explícito? Cuando está tal cual, ¿no es cierto? Es explícito que esto es una jornada respecto de procesos auxiliares del aprendizaje. Así se llama la convocatoria que les han hecho, ¿no? No, Giovanna, eso me da miedo. ¿Cómo puede ser que implícito cuando se infiere? Son procesos distintos, ¿ah? En cualquier caso, ya, pero es que están mezclándolo, porque la inferencia sí va unida. Ya, a ver, para no generarles problemas, ya, sí. Imagino que acá hay más personas de distintas áreas. Ya, digamos que sí, aunque no es tan absoluto. Sí, implícito es cuando se infiere. Yo no tengo toda la información. No tengo toda la información, pero con la información que yo tengo, miren, vamos a poner otro ejemplo. Otra novela que estaba leyendo. Con la información que yo tengo, puedo aproximarme. Exacto, exacto, exacto. La novela de Bailey, Los Genios. Hay una foto, ¿ya? La novela no me dice, la portada no me dice quiénes salen de quién va a ser la historia, pero en la foto miro a Vargas Llosa y miro a García Márquez. Y si la novela se llama Los Genios, yo podría inferir, ¿no? Inferir de que la novela va a ser acerca de esos dos personajes, de esos dos autores latinoamericanos. Estoy haciendo una inferencia, por eso es implícito. Ahí está, exactamente. Es bien raro, es bien raro diré que ese es un ejemplo que a mí siempre me sirve. De todo lo que hemos hablado, lo que más les ha llamado la atención ha sido tocar esos dos temas. Está bien, ya me parece, yo mismo lo mencioné, estaba aquí, por eso apareció. Entonces, dicho en sencillo, aprovechándolo para ustedes, un profesor, para un profesor es necesario, será entonces necesario, si él quiere que sus estudiantes lean textos, hacer actividades en las cuales trabajen de manera explícita y de manera implícita, ¿no? Además de una manera crítica. Si ustedes quieren ver completo, ahí está, ¿no? Entonces ahí está, tienes esos niveles. No se puede, Jackie, porque tendríamos que hacer un ejemplo del área de matemática y eso yo no he preparado. Si quieren más adelante tenemos una vez para analizar las competencias. Este ejemplo es del área de comunicación. Entonces tienen esos elementos. Deducción con inferir son diferentes, sí, no, Elisa, son distintos. Para efecto de lo que estamos conversando ahora, como estamos en una conversación genérica, no entremos en esos detalles, pero sí lo son. Ya. ¿Qué más? ¿Cómo se vinculan los principios con las competencias? ¿Cuáles principios, Lisette? Los principios que hemos hablado este, de desarrollar del enfoque constructivista. Vamos a borrar acá para poder regresar. Si se refieren a estos principios, si se refieren a estos principios, ¿cómo se vinculan con la competencia? Porque desarrollar la competencia implica trabajar cada uno de esos procesos. Ah, bueno, ya sabía que iba a generar eso. Era solo un ejemplo. Me adelanto que usé el ejemplo de comunicación, porque es como algo que ustedes lo podrían entender cualquiera, lo podrían entender alguien de CIT, de matemática. En las áreas, luego suele ser más específico. No sé, Marlene, si habrá una próxima vez, ¿no? Pero era solo el ejemplo. Entonces, ¿cómo se vinculan aquí con esta lógica? ¿No? Está bien, ¿ah? Buenas preguntas. Eso me hace extrañar menos el estar en presencial. Han sido muy buenas preguntas, aunque se fueron mucho por un elemento.
Pero aprovechémoslo de esta manera, volviéndolo general, para que no sienta que el de matemática y CIT no han sido involucrados. Esos niveles de comprensión de textos, implícito, explícito y criterial, pueden observarse también en el desarrollo de las competencias, porque hay competencias que trabajan capacidades de nivel literal. Identifica, por ejemplo, varias competencias tienen identifica como una de sus capacidades. Hay luego un nivel de carácter inferencial, por eso la diferencia que hacíamos, donde está, por ejemplo, analiza, ¿no? Y luego hay un nivel de carácter reflexivo, donde está critica, evalúa. Y eso sí se aplica para todas las áreas, pero no entremos ahí porque sería un tema para trabajar competencias. Vinculémoslo con lo que estábamos ahora hablando. Entonces, todo eso que hemos dicho se resume en dos elementos. Ustedes desarrollan competencias, las desarrollan desde un enfoque de carácter constructivista. Y para hacer eso, tienen un conjunto de procesos claramente definidos este, por por el ministerio en este capítulo 6. El siguiente paso, y van a ver por qué es necesario mencionarlo, está el tema de planificar. Eso lo vamos a hacer breve porque tuvimos toda una charla respecto a eh, al respecto. Había otras preguntas, ahorita las veo. Pero vamos a resumirlas. A esa planificación, como el mismo ministerio lo dice, es una copia del CENEP, es un proceso reflexivo y creativo. Planificar, es más un comentario mío, no debería seguir, no debe consistir en seguir un esquema, un formato. La planificación es una ruta de lo que vamos a hacer. Por ejemplo, yo para dictar esta conversación, miren que es una conversación, he hecho un pequeño Word donde estaba más o menos en tres bloques lo que iba a trabajar con ustedes. Obviamente, uno nunca sabe qué te van a preguntar, ¿no? Pero tengo como una guía, es eso. He reflexionado, voy a hablar de procesos auxiliares de aprendizaje, entonces voy a tener que hablar de competencias, que hablar de cómo se desarrollan las competencias, de cómo se planifica para luego llegar al punto. He hecho como un esquema. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Yo sé que luego, pero ojo, que luego los colegios o las UGELs establecen esquemas, nunca el Ministerio de Educación. Si ustedes revisan todas sus normativas, el Ministerio de Educación nunca establece o dice, este es el esquema, este es el formato. Eso lo hace o la dirección del colegio, que tiene sentido para poder hacer el monitoreo de los profesores, o lo hace el UGEL, que también tiene sentido para hacer la supervisión. Antes de pasar al siguiente, vamos a saltar, para que no piensen que me estoy saltando, vamos a ver las preguntas que han hecho. Dice, a ver, deducir es interpretar, pero no está explícito en el texto. Sí, cierto, eso es una buena definición. ¿Qué ver? En las unidades del Perú se enseña por contenido, por conocimiento, mientras que en el Colegio Nacional aprendizaje por competencia de verificar las sesiones de ingreso a las universidades. ¿Cuál es su opinión al respecto? Porque los estudiantes terminando la secundaria tienen que aprobar de 3 o 5 años este, en academia para que puedan ingresar. Es que lo que ocurre con nuestro sistema universitario es que es una tragedia inmensa. Opinión me pidieron, ¿ah? Soy yo, Julio Mendoza, hablando, no, no ni siquiera los colegas de Pillet. Universidades en el Perú tenemos que cinco reales, de verdad. San Marcos, la UNI, Cayetano, la Católica y la Pacífica. Universidades de verdad, es decir, universidades que no tienen ningún problema de que si este estudiante no rinde a los 3 ciclos fuera, ¿cierto? Es decir, universidades serias. Las 90 y tantas más que tenemos se llaman universidades, pero no lo son. Muchos de ustedes, no voy a poner nombres para no ofender, saben que en determinadas universidades, si al chico
desaprobar, el papá, la mamá amenaza con dejar de pagar o lo califican mal al profesor y lo terminan aprobando. En nuestro país, universidades no faltan. Es más, tenemos el gran problema, ustedes lo deben haber visto en esta semana, que se están aprobando desde el Congreso, cual le corresponde, pero está mal, la creación de universidades a mansalva. Han creado dos universidades la semana pasada, ¿no? Una en Chincha y otra no me acuerdo dónde. Por votación, y sí, finalmente, ¿qué congresista se iba a oponer a crear una universidad, pero sin el sustento económico, la preparación, etcétera? Entonces, eso del ingreso a la universidad, si excluimos a esas series que hemos hablado, ¿no? San Marcos, Católica, Cayetano, Uni, ¿no? Pacífico probablemente, lo demás es una cuestión de dinero. Y además que nosotros, y ahí ya lo hablo no como colegas, sino como padres, deberíamos replantearnos. Miren este ejercicio que probablemente está lejos de nosotros como profesores, ¿no? Pero es una universidad así, de esas cualquiera, privadas, cobra con más o menos 1.000 soles, ¿no? 1.000 soles por ciclo. No, por ciclo, bueno, fuera, por mes. En 10 meses tienes 10.000 soles. En 5 años ha costado 50.000 soles. ¿Cuánto tiempo o cuánto tendría que ganar el estudiante para recuperar esa inversión? Yo estoy hablando de las que cobran 5.000 soles, ¿ah? Hay cobran que cobran 2.000 y en 2.000 serían 100.000 soles. Con 100.000 soles podrías construir un departamento. Entonces tenemos una cultura muy virreinal en el cual pensamos que nuestros hijos, si no son universitarios, no tienen ninguna oportunidad. Y en un país como el nuestro, donde las carreras están saturadas, ¿no? Miren la nuestra, la educación, ¿no? Es decir, están saturadas, ese no es el único cambio. Entonces, yo creo, siguiendo la pregunta aquí de Keber, que el ministerio, el sistema educativo, ustedes los maestros, no, yo ya no estoy en ejercicio, ustedes los maestros tienen que reafirmarse en el seguir trabajando competencias, porque finalmente eso que el estudiante se lleva de las aulas cuando han trabajado de verdad competencia es algo que le va a servir para toda la vida, sea que ingrese a la universidad, sea que siga el mundo del trabajo, sea que simplemente él mismo se le abre su futuro, ¿no? Ninguno de ustedes ha ido por la vida y ha respondido en una oración fuera del colegio cuál es su objeto directo y cuál es su objeto indirecto. Yo nunca, por ejemplo, siempre con la broma y me acuerdo que yo era muy bueno en el colegio haciendo eso. Entonces es algo para reflexionar, no les quiero convencer, pero es la idea que les quiero decir. Para cerrar el punto y que no vea que no le contesto a Claudio, para pasar al siguiente elemento, no para el examen, pero sí para la vida universitaria. Te explico, sin mencionar nombres para que no se sienta mal. Yo trabajaba en una universidad que creo que era seria. Sí, era de las serias, están de la lista que mencioné. Y tú en esa universidad cuando enseñaba pregrado, yo no enseñaba, ya no tengo paciencia para enseñar pregrado, tú podías notar claramente cuando un estudiante venía de un colegio público en donde habían trabajado competencias y cuando un estudiante venía de esos colegios privados, así los chiquitos, no estoy hablando del Markham o de los grandes o el Fleming, creo que hay en Trujillo, algo así, no, no, estoy hablando de colegios medianos. Porque el alumno que viene de un colegio privado mediano ha sido casi solamente adoctrinado, sabe seguir instrucciones. Tú le decías, trabaja en equipo, sale a exponer, resuelve este problema, hazme un resumen, se queda congelado. Yo me acuerdo, no invento. Les dejaba, me acuerdo, una clase que me va a marcar en la cabeza, educación. Le había pedido a los estudiantes que hagan un análisis comparativo entre Vygotsky y Piaget. Les había dado los textos y le había escrito un esquemita para que lo elaboren. Segundo ciclo, no era primero, segundo ciclo. Los que eran de privados chiquitos, a los 5 minutos, profesor, es así, y otros lo empezaron a trabajar bien. Pero vuelvo a insistirlo, ese es
Es mi opinión, no los trato de convencer, pero sí les comparto esa idea. Saquémonos como profesores la idea de que debemos dejar de replantearnos las competencias, en cambio las tenemos que reafirmar. Y lo que sí podríamos hacer es insistir que en las universidades, y algunos de ustedes pueden ser docentes universitarios, se trabajen. Yo cuando he trabajado en la universidad, he trabajado buscando que los futuros profesores desarrollen competencias ellos mismos, ¿no? Y a veces eso es difícil. Pero sigamos, porque si no los colegas de PIE van a decir que no hemos trabajado el tema. Entonces, esa planificación que ya le hemos visto aquí, este proceso reflexivo y creativo, según el CENEP, se organiza en una planificación anual que no es otra cosa más que todas tus unidades didácticas ordenadas y tus unidades didácticas, que otra vez el mismo ministerio ha reafirmado que pueden ser unidades de aprendizaje, proyectos de aprendizaje o módulos de aprendizaje o cualquier otra variante que incluya las experiencias de aprendizaje y los análisis de caso. Esta no es una charla acerca de planificación, sino estamos recordando esos elementos. Es decir, una norma, esto lo han visto, nos indica eso, ¿no? Nos indica que nuestras unidades pueden ser eso, unidades de aprendizaje, proyectos de aprendizaje o módulos de aprendizaje. Ojo, 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 porque a veces me pasa, no lo estoy inventando, ¿ah? Está aquí. RM 587, lineamientos pedagógicos para el desarrollo de competencias. Segundo bullet, planificar unidades didácticas variadas, unidades, proyectos o módulos de aprendizaje, entre otros. Ahí está. ¿No? No me acuerdo que el otro día estaba en una charla así y me dijeron, Julio, estás inventando. No, no lo estoy inventando. Está en la norma del ministerio. Es un conversatorio, pero no tan conversatorio. Estamos conversando en el marco de elementos que a ustedes les sean útiles. Y está también definido el proceso con el cual se planifica, que supongo que los que están trabajando lo han estado desarrollando. Primero, identificar qué aprendizajes vas a promover en los estudiantes, qué evidencias requieres para dar cuenta que el estudiante ha aprendido y cómo vas a desarrollar esos aprendizajes. Ahí está. Por lo que, pero es que no, Elisa, no es que no sean. Tú todavía podrías plantear una experiencia de aprendizaje. Lo que el ministerio te dice es que ese énfasis en que sean experiencias ya no son necesarias ahora que nos encontramos en una etapa donde todos hemos regresado ya a la presencialidad. Yo, por ejemplo, podría afirmar, si estuviera trabajando con ustedes en una maestría, que mis clases están organizadas en unidades, en experiencias de aprendizaje, porque no nos vemos de manera presencial. Pero de manera presencial probablemente tendremos otra lógica. Es por eso, pero si tú deseas, pueden seguir, ¿no? Es una cuestión de nomenclatura nada más. Pero recuerden nuevamente, miren nuevamente el proceso de planificación. Identificar qué van a aprender, es decir, el propósito, qué evidencias vas a tener, es decir, los criterios, y eso es general, y aquí la parte que nos interesa. Y luego, diseñar y organizar situaciones, estrategias y pertinentes al propósito de aprendizaje. Aquí es donde entra lo de los procesos auxiliares. Vamos a recortar unas partecitas para avanzar. Dicho en sencillo, cuando tú planificas, cuando tú planificas, lo que te haces es tres preguntas. ¿Qué van a aprender mis estudiantes? ¿Cómo aprenderán mis estudiantes? ¿Y cómo se dan cuenta que están aprendiendo? Eso es lo que tú te tienes que preguntar. Y la respuesta a esa pregunta pasa por varios procesos. Pero si usamos el lenguaje del ministerio, tu propósito de aprendizaje se redacta
tomando en cuenta las competencias que vas a desarrollar y los valores que vas a trabajar. Las competencias pertenecen a tu área, si eres de secundaria, me parece que hay de secundaria porque hicieron ejemplos de CIT y de matemática, o a las áreas, en el caso de primaria. Y los valores vienen de los enfoques transversales. El cómo van a aprender mis estudiantes vienen de las actividades de aprendizaje que tú le plantees. Y esas actividades pueden venir de los desempeños que se encuentran expresados en los programas curriculares de inicial, primaria y secundaria. Obviamente, no esos desempeños copiados tal cual, sino desempeños precisados. Y para trabajar el cómo se dan cuenta que están aprendiendo, yo debo tener estándares y evidencias, porque cuando yo intersecto el estándar y la evidencia, hemos tenido es más una charla respecto de evaluación, un conversatorio de evaluación, saben que si se interpretan los dos, tengo los criterios. Si lo vemos a manera de ejemplo, ¿no? Ahí está. Esos son todos los elementos que debes tener. Y eso sería igualito en matemática, en CIT, en arte, en EPT. La competencia, sus capacidades, el estándar, que es lo que importa, ¿no? Noten cómo hay esta relación. Yo para desarrollar la competencia tengo que hacer que el estudiante obtenga información, infiere, interprete información, reflexione y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. Esos tres, ¿no es cierto? Pero eso es en general. Pero tú, profesor de primaria, en cuarto ciclo, es decir, primero y segundo de primaria, ese obtiene información del texto escrito, obtiene información poco evidente, distinguiéndola de otras próximas y semejantes. Ah, ese es el nivel. ¿Y qué hago para eso? El programa curricular me da. Y le tengo que hacer que identifique información explícita que se encuentre en distintas partes del texto. Precisaré qué tipo de texto. Distingue información de otra próxima y semejante en la que selecciona datos específicos y te pone ejemplos y así, etcétera. Ahí está lo que tienes que trabajar, el nivel donde estás, la sugerencia de actividad. Y ese cuadro lo pueden hacer, este, en ese cuadro lo pueden hacer con cualquiera de sus competencias. Además, imagino que muchos de ustedes tienen ese cuadro ya hecho para sus competencias. Entonces, si lo hacemos en una actividad, imagínense que yo quiero que aquí identifique información explícita, siguiendo ese ejemplo, le doy acá, imagina que es el texto en internet encontrado. Y voy a buscar que identifique información explícita. Ahí, hagamos el ejemplo, ¿no? Eh, para ver lo de explícito y implícito. Explícito, ¿ya? Explícito. ¿Quién hizo el gol? Quien hizo el gol de Brasil sería una información explícita. ¿Por qué? ¿Por qué sería explícito? ¿Por qué es explícito? Si yo pregunto quién hizo el gol, porque está escrito, ¿no es cierto? Porque la respuesta es Hendrik. Hendrik, un joven de 17 años, hizo el gol. Ahí está. Es explícito, ¿no? Es explícito. Miren acá de lo que estamos trabajando, ¿no? Es esta parte, información del texto. Para trabajar lo de infiere. ¿Y por qué Brasil tenía una mala imagen en el 24? ¿Qué fue lo que Brasil hizo mal en el 23 como equipo de fútbol? Y ahí este, ya no es implícito, ¿no es cierto? Ya no es explícito. Ahí yo tengo que pensar, es que Julio, si yo mal no me acuerdo, Brasil perdió muchos partidos en el 23, varios partidos, no ganó todos, ha tenido una mala imagen. ¿Está eso aquí? No. Ustedes lo han hecho de manera implícita. Muy bien, ahí está. ¿No? Para que no sea tan aburrido. Entonces, todo eso
que le estoy diciendo se traduce en esto, como es que, sea que usted estés organizado en bimestres o trimestres, tienes esto, algo parecido a esto. Tienes el conjunto de unidades didácticas que vas a trabajar en el año, ¿no? Esas unidades didácticas tienen su propósito, su evidencia, sus criterios, sus actividades, como sea que tú lo presentes en dos columnas, de tres columnas, en una fila, en dos filas, ¿no? Y esas unidades tienen más o menos esta forma. Tienen sus sesiones, ¿no es cierto? Tienen sus sesiones y esas sesiones van a tener sus propósitos, sus actividades y retroalimentación. Y ahorita vamos a entrar a ver una de ellas. Voy a aprovechar para preguntar si hay preguntas y además ver que habían dejado ustedes algunas preguntas anteriores. A ver, ya, acá, a ver. Maestro, tomando el paradigma de que los maestros somos mediadores, ya no cabría decir que enseñamos, sino que desarrollamos competencias. En suma, no enseñamos, sino construimos los aprendizajes de los estudiantes. Así es, estimada Alice, perfectamente expresado. Somos mediadores. Contribuimos a la construcción de aprendizaje en los estudiantes. Y eso implica muchas cosas, ¿ah? Ahorita lo vamos a ver. Pero es eso, perfecto. Mejor dicho, Lisette, imposible. Acá creo que había otro comentario más. Profesor, ¿en qué parte del CENEX se encuentran qué tipos de textos debe leer por cada ciclo y cada grado? Porque el estándar no indica el tipo de texto, solo dice lee textos. Lo puedes encontrar en el programa curricular. El programa curricular de secundaria, si eres de secundaria o de primaria, te va a dar alguna referencia, ¿no? Pero acuérdate, no es absoluta, ¿no? Porque finalmente el estudiante tiene que leer siempre diversos tipos de texto. Bien, otra vez, ya, para entrar a la última parte. Hasta este punto, porque de aquí sí ya entramos a lo que es procesos auxiliares y de otro. El previo ha sido amplio. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, consulta? Porque lo que vamos a entrar es a ver la sesión. Y ahí es donde va a aparecer el tema de los procesos auxiliares. Les leo. A ver, acá han habido preguntas. A ver, usted que quiere trabajar en cuarto ciclo, me refiero a los tipos de texto. Soy de inicial, en primaria. Una consulta de deducción e inferencia, ¿podría explicar un poquito más? Ya, pero ahí vamos a entrar a terrenos bien complicados. Yo prefiero quedarme con los primeros. A ver, me dice, qué tipo de textos trabajar en cuarto ciclo? Que eso sería primero y segundo. En cualquier caso, este, deben ser textos que a los estudiantes les atraen. Eso para mí, creo yo, es fundamental. El texto debe ser un texto que al estudiante le sea atractivo. Eso es fundamental, ¿no? Eso implica que podrías trabajar un cómic, es decir, un chiste, como le llamamos en mi época, esas aventuras de Superman, de Batman, lo que esté de moda ahora, no creo que es Dragon Ball o otras cosas, o algún texto de carácter periodístico o alguna noticia o algo de la farándula. Recuerda que es algo que tú vas a definirlo conociendo a tu estudiante, ¿no? Conociendo a tu estudiante. Entonces ahí es la respuesta, este, va a variar dependiendo de tu contexto rural,
urbano. Yo les puedo dar contextos desde el caso de Lima, ¿no? Aquí en Surco, pero que no necesariamente se va a aplicar con todos. A ver, ¿qué más? Ah, ya, eso. Deducción, inferencia, explicar un poquito más, ya, pero solo un poquito, a ver. Este, eh, un elemento que te puede ayudar es, tú deduces, ¿no es cierto? Que con la información que tú encuentras, que tú tienes. Acuérdense mi ejemplo de acá, de este que les ponía este libro, ¿no? Los genios y la foto, ¿no? Entonces tú puedes deducir, deducir que va a ser una novela acerca de Vargas Llosa y de García Márquez, lo cual lo es. En cambio, el inferir es más ir de lo particular a lo general, hacer una, una inferencia, básicamente. Entonces, otra vez con mi ejemplo anterior, en este libro, Universos en Expansión, que es una antología crítica de la ciencia ficción peruana, yo podría inferir que el cuento, acá está, diagnóstico reservado, ¿no? Diagnóstico reservado va a ser un cuento de ciencia ficción. Estoy haciendo una inferencia de lo particular a lo general, porque yo leo el cuento y digo, ah, eso no, leo el cuento y me doy cuenta que habla de ciencia ficción, y como está dentro de una antología de ciencia ficción, yo puedo hacer la inferencia de que todos los demás cuentos van a ser también de ciencia ficción, ¿no? Eso es, creo, sin quererlos confundir más, eso creo que les puede servir útil para trabajar. Ya. Las copias las mandamos a imprimir. No, en los colegios sobran textos. En los colegios los textos se echan a perder. En los colegios sobran libros. Textos hay un montón. Entren a la biblioteca de su colegio, entren a la dirección de su colegio y hay cajas de libros que no se utilizan. Y eso da pena porque esos textos se compran con el dinero de todos nosotros, ¿no es cierto? Con nuestros impuestos, ¿no? No tienes que comprar nada. Si quieres, puedes mandar a imprimir, pero no hay más. Una consulta, deducir sería cuando observan la imagen del texto y se preguntan de qué podría tratar el texto, ¿cierto? Eso es una deducción, exactamente. Otra vez, este va a ser contraejemplo, pero el otro que estaba leyendo era una antología de cuentos de Murakami, el elefante desaparece, y aquí hay un elefante. Obviamente, una deducción errónea sería pensar que este texto se acerca de elefantes, pero sí va a poder deducir que uno de los cuentos es acerca de un elefante. Sí, eso puede hacer. Esa es la deducción. ¿Qué más? A ver. No, nunca hacer eso, Jar. ¿Cómo mencionar eso estudiante de primer grado de primaria la importancia del propósito y que de una inferencia? No, para nada. Nunca hagas eso. Tú hazle leer y haz que en la lectura él infiera, pero nunca le digas que eso es importante, sino simplemente haz que esa competencia se desarrolle. Así es, Joel, yo lo he visto con mucha pena. Los colegios rebosan de libros, un montón de libros, y se dejan que el sol, la humedad, los maltraten, porque luego lo que dicen es que, no sé, en la página 57, 300 páginas, le falta una coma o le falta una tilde, y ahí se puede aprovechar. Eso da bastante pena, yo lo he visto. Bien, continuemos. Ah, ya. Tiene que saber el propósito en el sentido de que tiene que saber para qué lo está haciendo, pero no le vas a leer pues el propósito que tú has redactado. Ay, yo buen punto, ya. Es decir, ya, ya, vale, vale. Voy a poner un ejemplo, medio gracioso, pero luego que es triste. Cuando a veces he trabajado con monitores que observan clases de profesores, lo que dice ya es cierto, el estudiante tiene que saber el propósito de la actividad o de la sesión. ¿Saben qué locuras he visto?
que el profesor ingresa, el calladito porque está viendo con el de la universidad, y les dice, alumnos, el día de hoy vamos a desarrollar la competencia tal, y tiene su cartulinita donde tiene la competencia, ¡pum! Y lo pone en la pizarra. ¿Qué va a saber el alumno acerca de la competencia? Otro, siguiendo lo que Jar dice. Alumnos, el propósito de esta unidad es la siguiente. ¡Pum! Y la coloca. Lo que tiene en su unidad didáctica. Yo, cuando les digo a los colegas monitores, digo, si lo estás evaluando a ese profesor, desapruébale. Ha empezado terriblemente mal su clase. Si le estás formando, oriéntale que esa no es la manera como se tiene que presentar. Él tiene que saber, hoy día vamos a hablar acerca de, y eso va a estar relacionado con lo que vamos a hablar más adelante, ¿no? Es decir, le tienes que plantear en tus propios términos, en sus propios términos, el propósito. Muy bien lo que dice acá, bueno, desde computadora, Lenovo, ¿no? El estudiante debe saber el propósito, pero no se le menciona cómo se está dando el logro del propósito y el desarrollo de las competencias. Muy bien, exactamente. Entonces, una sesión tiene esta estructura, más o menos. No es una regla, pero más o menos tiene esta estructura. Toda sesión tiene un inicio, este, ah, yo nunca voy a criticar a alguien, pero eso jamás se hace. Ahora, diferencia Marlene. Si yo te capacitara y te diría que tienes que, si tú me preguntas, Julio, ¿tengo que poner el propósito de la actividad en la sesión? Sí, sí la tienes que poner. Lo que no tienes que hacer es que tu propósito de tu unidad vaya ahí, porque eso es para ti. Ahorita lo vamos a ver. No lo que el estudiante tiene que hacer, tiene que ponerle en términos de el que lo tenga el estudiante. Ya, sí lo he visto, lo que dices, Melissa. Y eso, si es que es exactamente lo que está en la programación del docente, es un error, ¿no? Y pues nunca está de más corregir. A ver, sigamos. Toda sesión, esta misma, siempre tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Eso es normal. Así es, Marilu, en términos del lenguaje del estudiante. Así es, eso sí. ¿No? Es decir, nuestra sesión ha empezado a las 4, va a terminar a las 6, estamos en todo el tema de desarrollo. Pero ustedes son mis colegas, no son mis alumnos. Si ya estuviéramos trabajando a nivel de lo que ustedes correctamente han indicado, al desarrollo de competencias, al desarrollo de aprendizajes, yo entendería que en mi inicio, sin ningún orden en particular, debe haber una recuperación de saberes previos, un conflicto cognitivo y yo debo haber generado interés para aprender. Sin ningún orden en particular. Podría ser mezclado, pero esas tres cosas tienen que ocurrir al inicio de la sesión, ¿no? Así es, Elisa. Eso es. Tiene que hacerlo en términos del estudiante. En el desarrollo, yo debo o presentarle nueva información o mediar en la resolución del reto que yo le he planteado para que el estudiante en algún momento genere nuevo conocimiento. ¿No es cierto? Eso es lo que yo lo debo trabajar. Y en el cierre, idealmente debería haber una aplicación, una metacognición y una transferencia. Sin querer ser esquemático, esa es la secuencia que debe tener una sesión de aprendizaje o una actividad. Miren que noten que arriba yo he puesto sesión o actividades, independientemente eh, como ustedes le llamen. Y ahí va a aparecer, como dice Joel, algunos elementos. Algunos forman parte de los procesos centrales del desarrollo de competencias, recuperar saberes previos, generar, generar el conflicto cognitivo, pero otros forman parte de los procesos auxiliares, y eso es lo que vamos a ver. ¿Listo? Vamos a borrar acá.
No una definición, es que, a ver, de nuevo, es lo que indiqué al principio. Finalmente, para que tenga algún orden la conversación, por más que sea un conversatorio, tienen un tema. El tema es procesos auxiliares de aprendizaje. Si quieren en algún momento, bueno, los colegas de PIEC me invitan, podemos trabajar procesos didácticos, pero es algo un poco distinto. ¿Ya? Si es que no quiera contestarte, bueno, al final haré algún comentario de carácter general, ¿no? De carácter general, pero nos estamos concentrando ahora en lo que son procesos auxiliares. No yo, sino que el ministerio, en múltiples documentos, siempre ha precisado que los procesos auxiliares son la atención, la motivación, la recuperación y la transferencia. Es decir, son procesos que acompañan a la recuperación de saberes previos, a la generación de conflicto cognitivo, a los procesos de aplicación y construcción del conocimiento. Por eso se llaman procesos auxiliares. Y lo que vamos a ver ahora es una mención a cada uno de ellos. El primero, como varios de ustedes lo han notado, es que la generación de interés es la motivación. Pero primero entendamos cada uno de ellos. Bueno, vamos a ver el de motivación, está aquí, ¿ya? Pero vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, nuevamente, el ministerio establece que los procesos auxiliares pueden ser cuatro: atención, motivación, recuperación y transferencia. Veamos el primero, la atención. Primero, la atención es vista como un proceso cognitivo. Exactamente, Reiva. Tienes que comunicar al estudiante lo que va a aprender. Es probablemente, si lo comunicas en su lenguaje, va a entenderte mejor a que te mire colocar ahí un cuadrito donde dice la competencia y el propósito, que no vas a saber a qué se refiere, ¿no? Ya. De ahí vemos la siguiente pregunta, para no distraer. Entonces, los procesos cognitivos básicos, estás hablando ahí de pedagogía en general, la conexión de la universidad, son, dependiendo de clasificaciones, la memoria, atención y concentración, sensación y percepción. Noten aquí que aparece la atención, una clasificación. Otra clasificación, porque finalmente estamos en una ciencia social, te dice que no, que los procesos cognitivos básicos pueden ser la percepción, el lenguaje, el pensamiento, la memoria y noten, otra vez vuelve a aparecer la atención. Y una más, te dicen que los procesos cognitivos pueden ser percepción, atención, memoria, lenguaje, pensamiento, pero vuelve a aparecer la atención. ¿Sí? Independientemente de la mirada que tengamos de distintos enfoques, distintos autores, todos ellos coinciden en que la atención es un proceso cognitivo fundamental para aprender. Y no estamos hablando solo del enfoque constructivista, sino también del enfoque eh, constructivista. La atención, como indica Sommeren y Brouwer, este clásico del 97, 94 que ustedes deben haber leído en la universidad, te dice que la atención no es otra cosa más que la percepción selectiva y dirigida que enfoca el interés por una fuente en particular de estimulación, esfuerzo o concentración sobre una tarea. Es decir, aquí y ustedes mismos analícense. Algunos de ustedes estarán como yo, frente a su laptop, escuchándome con los auriculares y están dirigiendo la atención a lo que estoy diciendo. Otros pueden estar, no sé, pueden estar viendo la televisión y me han puesto a escucharme como en parlante. Otros pueden estar lavando su ropa, planchando, porque mañana ya es día lunes, y me están escuchando como una radionovela. Cada uno de ustedes ha decidido cómo dirigir
esa atención, porque la atención es una capacidad y ese elemento es fundamental para tomarlo en cuenta. Es decir, yo dirijo mis sentidos a aquello que me llama más interés en un determinado momento. Díganme ustedes ahora si no les ha pasado que han salido con su pareja, sus hermanos, sus hijos, amigos y han estado en un almuerzo, en un café, y el amigo, la pareja o el hijo está con su celular así y no te está viendo. Y luego cuando tú le dices algo, te dice, me distraje. No, no, cognitivamente nadie se distrae. Le brinda más atención a eso, a este aparato, que a ti en ese momento. Entonces, la atención es una capacidad, la tenemos que desarrollar en los estudiantes, tenemos que trabajar con ellos, porque como proceso auxiliar va a contribuir, me va a ayudar a que los estudiantes aprendan. Un estudiante que tiene su atención dirigida hacia mí va a aprender mucho más que aquel que no me está atendiendo. Lo digo ahorita, con todo respeto, los que estén enfrente de su computadora, escuchándome, tomando nota, escribiendo, están aprendiendo totalmente distinto de que quien, qué sé yo, está echado en su cama medio durmiendo y simplemente me está escuchando como en una radionovela, ¿no? Eso se enseña, eso se trabaja, ¿no? Eso se trabaja. ¿Por qué? Porque, y se va a unir con el siguiente, una condición fundamental para desarrollar competencias es generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. Y un primer paso para ello es la atención. El grande es el siguiente de motivación. Es decir, todos ustedes quieren tener a sus estudiantes así. No hay, creo yo, una receta para hacerlo, pero sí les puedo compartir de la experiencia qué no hacer. Y el no hacer es nunca le digan a sus estudiantes, presten atención. Eso no va a ocurrir. No te van a prestar atención. Tú tienes que ganarte, porque sea que lo que le dices es interesante, es decir, hace que de todo lo que le puede distraer, no, el profesor, la profesora está hablando de lo que me interesa y enfoca de los múltiples elementos que le puede distraer. El celular, los mototaxis que pasan al costado, si creo que está cerca de un lugar ruidoso, etcétera. Porque la atención es una capacidad y yo la dirijo. Entonces yo, como docente, debo identificar la manera más adecuada para que yo capte su atención. No me presten, sino captar la atención. Sea porque el tema que le estoy tratando es un tema que para ellos es interesante, sea que la forma como lo estoy tratando para ellos es interesante, cualquiera sean de esos dos caminos, ese es un elemento fundamental. Los seres humanos solo aprendemos si tenemos interés por aprender. Y eso no tiene nada que ver con que aquello que aprendamos sea difícil o sea complicado. No sé si alguno de ustedes juega videojuegos o ha visto a sus hijos, sobrinos o a los chicos jugar videojuegos. Miren un mando normal. Tiene como 10 botones. Y la información que hay en pantalla es bien detallada, de un partido de fútbol, ¿ya? Y los chicos pueden estar 20 minutos totalmente atentos a lo que está pasando ahí, porque los videojuegos tienen una forma de captar tu atención. El videojuego no te está diciendo, préstame atención, pero si te distraes, el otro equipo te va a hacer un gol, tu personaje se va a morir, se va a caer,
etcétera. Entonces, por eso, ese es un tema en agenda que hay que trabajar, está todo el tema de la gamificación en la enseñanza, de cómo introducimos aquellos principios que tienen los videojuegos en nuestra enseñanza diaria. Porque el videojuego logra que el estudiante le preste atención sin que estarle constantemente recordando que lo debe hacer. Entonces, todo el tema de gamificación es algo que se va a venir. Lleguemos al corazón de lo que estábamos hablando. Ustedes mismos se dieron cuenta que un proceso fundamental, un proceso auxiliar fundamental es la motivación. Los seres humanos solo aprendemos si tenemos interés en aprender. Entonces, esta partecita en la cual yo les mencionaba al comienzo, ¿no? De que en el inicio yo debo generar interés por aprender, es fundamental, la motivación. Ahora, ojo ahí, eso no es cualquier cosa, colegas. Acuérdense de la universidad o del pedagógico. Psicología educativa, el libro de Ausubel. Ausubel, acuérdense que te indicaba que para que exista un aprendizaje significativo se requieren de dos condiciones: que se use material potencialmente significativo, es decir, material que tenga significativa para el estudiante, y que exista una predisposición para aprender. Ahí está. Es decir, solo es posible aprender significativamente, y aprender significativamente es una manera del desarrollo de competencias, si existe un interés para aprender. Pero, ¿cómo generamos ese interés en el aula? Me explico. Pónganse a pensar en todo lo que ustedes han aprendido, cualquier cosa que hayan aprendido este año. Cualquier cosa que hayan aprendido, lo han hecho o por necesidad o por interés. Si han aprendido a manejar el Xiaojie, necesidad. Si han leído la novela de Clavel, porque ahora están de moda Shogun, por lo menos aquí en Lima, interés. Póngase a pensar cualquier cosa que hayan hecho, a pedir este taxi con aplicativo, a preparar un nuevo plato de comida, cualquier cosa que ustedes hayan aprendido, lo han aprendido o por interés o por necesidad. El ser humano aprende solo por esas dos razones. Pero en el aula no existe eso, ¿no es cierto? El estudiante no va al aula ni por interés ni por necesidad, lo van porque sus papás le envían, ¿no? Porque eh, lo obligan a ir. Probablemente el estudiante, si lo dejaran decidir, él decidiría quedarse en su cama durmiendo, jugando en el parque, caminando por el campo, qué sé yo. Entonces somos nosotros lo que tenemos, somos nosotros los que tenemos que ganarnos esa atención a través de la motivación. Lo primero que como profesor debemos ser conscientes es, o póngalo ahorita, yo me acuerdo que lo hacía con mis colegas, con mis estudiantes en décimo ciclo, pónganse a pensar ahorita, no me conteste, pónganse a pensar, si a sus estudiantes le dijeran el día de mañana, va, este, van a mis clases solo los que quieran ir, o estando el día de mañana en clases, ustedes eligieran a sus estudiantes, el que quiere se va, solo se queda el que quiere hacerlo. ¿Cuántos de nosotros nos quedaríamos solos o nos quedaríamos con medio salón o con ninguno? Y debe haber alguno que se quedaría con todos sus alumnos. ¿Por qué esa diferencia? Porque ese docente o esa docente tiene la capacidad de generar ese interés por aprender. En otras palabras, genera esa motivación. Y esa motivación, si estoy leyendo sus preguntas, no se preocupen, esa motivación activa tanto aspectos cognitivos como aspectos afectivos. Es decir,
Los seres humanos nos motivamos porque aquello que nos muestra nos reta, es algo que yo no sé, o porque nos sentimos bien, la manera como nos tratan es la adecuada. Entonces, la pregunta de Marlene, ¿pueden usar videos? Sí, por supuesto, pero piénsalo de esta manera. Si es que eso le interesa a tu estudiante, no lo que te interese a ti, ¿no? Lo que ustedes buscan al considerar la atención y la motivación como procesos auxiliares del aprendizaje es como esto apoya que el estudiante aprenda. Entonces, mi actividad de recuperación de saberes previos puede ser una actividad que los motive. El conflicto cognitivo que yo les planteé puede ser un conflicto que a ellos los motive. Esos elementos yo los debo tomar siempre en cuenta, porque otra vez terminan en que son actos que le permite al estudiante dirigir y orientar su acción de una manera deliberada. En términos pedagógicos, solo existen dos tipos de motivación. Es que, Grecia, ahí yo voy a ser un poco duro. Si, si no lo tienes, no lo tienes, Grecia. Ese es un arte. Eso yo le decía a mis estudiantes, ¿ah? En la universidad. Eso no se enseña, lo podemos conversar, pero ese arte lo tienes o no lo tienes. No se aprende, nace contigo. Pero igual lo vamos a conversar. Esto que voy a decir ahora te puede servir. Si lo reducimos a el elemento pedagógico, el elemento pedagógico, este, la motivación puede ser interna o externa. O la motivación puede ser intrínseca o puede ser extrínseca. Yo lo puedo poner acá con ejemplo con ustedes. Cuando yo, y a veces tengo clases en el doctorado, la maestría, y le digo a los colegas que vamos a tener clases de 6 a 8 los domingos, o como ahora de 4 a 6, me cuesta compensar, ¿no? Y de los 20 a veces aparecen 8. Pero en cambio ustedes, ¿no? Están aquí 150 docentes, ¿no? Ustedes tienen algún tipo de motivación intrínseca para estar acá. Yo ni lo sé motivado, ni lo sé animado a que estén acá. Ustedes, y yo les agradezco que están motivados intrínsecamente. No tengo cómo saber por qué, pero aquí están. ¿Cierto? Podría ser que eso que sea intrínseco, exacto, justo Roel iba a decir, puede tener también un elemento extrínseco, puede tener un elemento externo. Están las pruebas de ingreso a carrera pública, las pruebas de ascenso, la evaluación de desempeño docente, tu director te va a monitorear, etcétera. Entonces, a veces nunca es tan claro cuándo algo es intrínseco y cuándo algo es extrínseco. Les pongo ejemplos bien sencillos para que lo vean. Por ejemplo, a veces yo escuchaba discusiones entre profesores de inicial, primaria y secundaria, ¿no? Le decían que las profesoras de inicial, cuando le ponían su carita feliz en la frente de los chiquitos, los estaban motivando de manera extrínseca, ¿no? Porque si salían y contestaban algo bien, carita feliz o estrellita. Pero yo les hacía ver que a veces también los profesores de primaria y secundaria hacemos lo mismo, porque no le ponemos una estrellita, pero decimos si sale adelante, un punto más, un reconocimiento en el registro, qué sé yo. ¿No? Y otro es que el estudiante se motive a sí mismo, surja de dentro de él. Si uno logra establecer motivación intrínseca, esa motivación perdura siempre. Por ejemplo, acá los ejemplos que están colocando Giovanni es cierto, ¿no? El hecho de que tengan que dar un examen, sus estudiantes, ¿no? O tengan que elaborar un producto, genera una motivación extrínseca, pero lo que ustedes deberían apuntar es a que exista esa motivación de manera
interna, es decir, que el estudiante mismo quiera aprender. Y entonces ahí puedo ir a la pregunta de Grecia. ¿Cómo mantengo la atención? Uno, la primero es tienes que tener siempre como eje temático elementos que sean interesantes. Los videojuegos mantienen la atención de los estudiantes y de las personas por horas. Volviendo a la pregunta de Grecia, volvamos a la regla. ¿Por qué alguien, chico de 15 años, puede pasar jugando Call of Duty o Zelda 3 horas? Porque esté interesado. ¿Por qué está interesado? Porque eso le genera un reto. Pero solo le va a hacer reto, no, también tiene una satisfacción, porque después de que supere el reto, recibe algo, ¿no? Una nueva espada, un nuevo escudo, una nueva arma, etcétera. Entonces, allí hay una regla a lo que tú preguntabas, Grecia. ¿Cómo mantengo la motivación? Tienes que retarle y también darle sensación de logro al estudiante. Entonces, una estrategia es esa, plantearle retos que sean difíciles de alcanzar, pero que cuando los alcance, él obtenga algún nivel de satisfacción. ¿Cómo lo haces? Lo mencionas, lo comentas, lo hablas con él, lo hablas con el grupo, ¿no? Puede ser que a los chicos no les interesen los videojuegos, les puede interesar el fútbol. Y aquí un elemento que yo quiero este, mencionar es que los otros dos, Jackie, no pertenecen este, explícitamente a lo que es pedagogía, porque los otros dos tipos son el orientado al logro y el de reconocimiento social. Pero en cualquier caso lo menciono, los que son pedagógicos son el intrínseco y el extrínseco. Pero igual, lo menciono si quieren. Pero hablando de eso, por ejemplo, si tú detectas, Jackie, por ejemplo, que a tus estudiantes les gusta el fútbol y están viendo la Champions y eres profesor de matemática, porque ahí te hicieron una pregunta de matemática, ¿no? Y tú podrías plantear, a ver, ¿qué resultados se deben dar para que, qué sé yo, estoy inventando, ¿ah? Para que el Manchester City vuelva a ser campeón? Entonces tendría que ser tablas de estadísticas, el partido de ida, el partido de vuelta, con quién se va a enfrentar, cuántos puntos debe alcanzar, en qué partidos debe ganar. Estás generando una motivación. Ahí un riesgo, por ejemplo, es que hay un riesgo de que los padres de familia crean que tú le estás enseñando videojuegos o le estás enseñando fútbol, ¿no es cierto? Y estos dos elementos son como en las situaciones significativas. Tú no le estás enseñando eso, estás usando ese medio para tratar de mantener su atención y su motivación. Yo no le estoy enseñando fútbol, le estoy enseñando estadística. Solo que si yo le digo, vamos a calcular los porcentajes, el chico se aburre, pero si les digo, vamos a ver quién podría ganar, quién podría campeonar, si yo sé que a ellos les interesa, este, puedo manejar. Ahora, ahí les he hablado de dos cosas frívolas. Podría ser que les interese el cuidado del medio ambiente. Y también, en cualquier caso, siguiendo con la pregunta de Grecia, la regla tendría que ser cosas que al estudiante le interesen, no que a ti te interesen, ¿no? Porque ya sé, y lo estoy conversando, muchos colegas me dicen, no, mañana vamos a hablar del ataque de Irak a Israel por todo el conflicto que se puede generar. Un ratito le digo, eso es súper interesante para nosotros, pero primero verifica que a los estudiantes les interese eso. Vamos a hacer sus comentarios. Ya llegamos a los dos últimos. A, a otro ejemplo, si quieres de intrínseco o de extrínseco, ya. Intrínseco es cuando tú estás interesado en aprender. Puede ser que el estudiante, por un ejemplo, ayude a su mamá en la tarde en la tienda o ayude a la familia en la chacra contando a cuánto deben vender las papas que han cultivado durante todo el semestre. Es un ejemplo de motivación intrínseca, es el que quiere aprender matemáticas para poder hacer ese cálculo. En cambio, un ejemplo extrínseco es lo que acaban de decir, ¿no? ¿Qué hay de los dulces que los
que los niños de inicial para motivarlos? Primero que es bien riesgoso darle algo a un niño, ¿no? Que si se atora o le hace mal. Pero el ejemplo que ponen ahí sería un ejemplo de una motivación extrínseca. Pero en cualquier caso, esa motivación es solamente externa y lo que nosotros queremos generar es una motivación de carácter interno. Como dice Roel, para la motivación debemos usar algún recurso que impacte en los niños, pero eso depende de cada una de las realidades. Yo vivo en Lima, trabajo en Surcos, San Borja, Miraflores, entonces lo que yo les puedo decir va a servir para ese contexto, pero no necesariamente va a ser algo que en Sechura va a funcionar, no va a ser algo que en Tarata va a funcionar, no va a ser algo que en Ferreñafe funciona. Por eso es necesario el conocimiento de cada uno de ustedes de la realidad de sus estudiantes. Eso es fundamental. ¿El profesor es bueno que los niños estén en estos videojuegos para desarrollar su atención o es solo el momento de adrenalina? No, ojo, ojo. Yo no estaba diciendo que el videojuego sea bueno o sea malo. No, no lo estaba juzgando. Estaba diciendo cómo es que los videojuegos, sin que nadie esté ahí diciéndole presta atención a este partido por 20 minutos, gana su atención. Y lo que tenemos que nosotros hacer, vinculado a lo que Gresa nos decía, es tratar de copiar, imitar esas estrategias. Y las estrategias, en la medida, como ella indicaba, están desde el lado de la gamificación. Y los principios que les he planteado son principios de la gamificación, es decir, el que se plantea un reto difícil pero alcanzable, de que una vez que que ese reto sea alcanzado existe algún tipo de retribución, es decir, que yo sienta que he logrado algo y que me sirva a avanzar a mi siguiente nivel. Esos principios son ahí totalmente válidos. Yo no estoy diciendo en ningún momento que el videojuego como tal sean buenos, porque algunos son violentos, sobre todo los que acá aparecen aquí en Occidente, este, eh, pero sí me interesa mucho cómo genera ese interés en el estudiante. Exactamente, Jackie. La motivación extrínseca, si lo vemos pedagógicamente, son aquellos retos que tú le plantees. Por eso, cuando tú planteas tu situación significativa para tu unidad didáctica, ese reto debería cumplir la función de ser una motivación que alimente durante todas las sesiones que dure la unidad didáctica. Hay una pregunta que se me pasó. Hace unos minutos preguntaron, ¿cuántas sesiones debe haber en un día? Creo que era una profesora de primaria. Tantas como tú requieras. No hay una regla, no, pero van a ser tantas sesiones como tú requieras. La motivación intrínseca es la motivación que él tiene, la motivación con la cual él logra desarrollar. Tiene un interés por aprender, aprender a resolver problemas, a elaborar textos, etcétera, por alguna razón. Si se desarrolla atención a esos juegos, sí, por supuesto. No puedes jugar ningún videojuego si no tienes atención, ¿no? Él sí la desarrolla. No digo que sea bueno o que sea malo, pero sí la desarrolla. Es imposible jugar un videojuego si no hay atención, porque el partido de fútbol se mantiene en todo el momento, la aventura, el que está paseando, peleando, que sé yo, se mantiene en todo momento, el combate con los que juegan con Call of Duty, esos juegos que hay el Fortnite, etcétera, son en todo instante, en todo momento tiene que tener atención. Lo que realizamos la motivación a los estudiantes será motivación extrínseca, sí, Rey. La motivación que tú mantienes o que tú generas en tu estudiante, sea por el tema que presentes, sea por la manera como lo presentes, sea por la estrategia que ustedes hayan decidido utilizar o los recursos que quieran utilizar, van a ser siempre extrínsecas. Así es, acá tenemos de Maricar un buen ejemplo. Es un ejemplo, también se puede usar los personajes para plantear un problema de las películas como Kung Fu Panda en los primeros ciclos para llamar su atención. Cierto, todo aquello que ustedes, pero solamente ustedes pueden mencionarlo. ¿Por qué? Porque, a ver, el ejemplo de Mari Carmen funciona si todos los chicos han visto alguna película de Kung Fu Panda, porque si no lo han visto no van a entender
la connotación graciosa del panda, por ejemplo, el grandote, grandote, el panda grandote, y cómo es que es bueno, pero a la vez es medio nerd, etcétera. Mm, vamos, me quedo en la de Giovanna, antes de cerrar, pues estamos por terminar, quiero que cumplamos todos los elementos. Los otros dos, y de ahí pasamos a las preguntas que han estado muy buenas. Los otros dos elementos, los otros dos procesos auxiliares son la recuperación y la transferencia. Ya hemos visto, y he notado, que les ha interesado mucho el tema de la atención y la motivación, que son fundamentales. La recuperación es un proceso cognitivo que está vinculado a la memorización, pero dense cuenta cómo desde un enfoque cognitivo a la memoria se la trabaja sobre todo de los procesos de recuperación. Eso está asociado, ustedes deben haberse acordado, con la teoría de Gagné. Gagné hablaba de una etapa de recuperación, la fase de recuperación, en las fases del acto de aprendizaje, acuérdense en la universidad. En cualquier caso, nos referimos a la recuperación cuando yo de manera estratégica he codificado y almacenado información que mi mente puede recuperar. Eso también lo tenemos que trabajar. Entonces yo tengo que trabajar con un estudiante estrategias que le permita a él recuperar información. Recuerden, y eso está en el currículum, que el hecho que trabajemos de un enfoque oriental al desarrollo de competencias de carácter conductista, que busca el desarrollo de aprendizaje de carácter significativo, no excluye al aprendizaje memorístico y repetitivo de cosas muy puntuales. Qué sé yo, ustedes me pueden decir, Julio, pero para resolver problemas de áreas tienen que aprender la tabla de multiplicar, por supuesto, pero ese no es tu centro, ese es el elemento. Tú tienes que establecer estrategias para hacer la recuperación. Y la transferencia la vamos a vincular con las preguntas que ustedes me están haciendo ahorita. Ya, a ver, había acá, a ver, dice, una alumna me dijo que ella desea aprender a leer porque quiere leer la Biblia. Motivación intrínseca sería las ganas de leer y extrínseca sería leer la Biblia. ¿Es correcto? Dividámoslo de otra manera, Giovanna. El hecho de que ella quiere aprender a leer, esa es su motivación intrínseca. Quiere aprender a leer. Esa es la motivación. Ella quiere aprender a leer por una razón. El hecho que quiera aprender la Biblia probablemente es porque mira a su papá, a su mamá o algún referente lector cercano a leerla. Entonces tiene ese elemento. Entonces lo intrínseco es que quiere leer. Lo extrínseco es que tiene interés en leer este libro, en este caso la Biblia. Ahí está. A ver, motivación intrínseca es propia, exactamente. ¿Cómo generamos motivación intrínseca en los niños? Trabajándola desde la motivación extrínseca, desde que tú vas constantemente siendo consciente de que el estudiante para aprender tiene que estar motivado, lo vas a lograr. Interés por algo que nos mueva a aprender. Entonces, motivación intrínseca es cuando el niño se motiva solo, tiene interés por aprender, y la motivación extrínseca es cuando, cuando tenemos que buscar estrategias para motivarlos. Así es, Adriana. Mejor dicho, imposible. Sí, clarito, tal cual. Terminemos, ¿no, Elisa? Ya vamos a terminar. 5 minutos, y ahorita acabamos. El material sí, Ronald, yo les he dicho, al final yo les voy a entregar el archivo. Esa parte, Mary, yo quiero que me entiendan, ¿no? Los colegas de Piaget son los que me contratan. Entonces yo les envío a ellos el PPT. Yo tengo la seguridad porque siempre me lo han afirmado de que ellos lo cuelgan en la plataforma, pero está en su parecer el hacerlo. No, eso es algo que yo no les puedo imponer. Eso ustedes quiero que comprendan, ¿no? Si podrían no hacerlo y es su decisión. No es mía. Yo sí, ahorita antes de ir a tomar mi lonche les, este, les voy a enviar. Terminemos. El último proceso auxiliar que menciona el ministerio es el de transferencia. La transferencia, poniéndolo de manera sencilla, es aplicar lo que hemos aprendido en un contexto en otro contexto. Veámoslo con nosotros. Yo tengo la esperanza de que algo deben haber aprendido de lo que yo les he dicho.
Y si este algo que han aprendido les lleva a mañana conversar en el recreo con otro colega o en el salida del colegio con otro colega acerca de lo que hemos escuchado ahora, estarán transfiriendo lo que han aprendido aquí a un contexto distinto. Mejor aún, si aquello que yo les he dicho ahora, ustedes deciden empezarlo a aplicar en su aula, estarán haciendo una transferencia. La transferencia es fundamentalmente la habilidad que tenemos para aplicar en un contexto distinto al que hemos aprendido algo. Y si ustedes se ponen a pensar, y es una buena manera de determinarlo, eh, es el principio básico de una educación de carácter constructivista. En el conductismo lo que aprendíamos, lo aprendíamos para ese momento, para dar el examen, para aprobar, para sacar nuestro certificado de quinta secundaria. O, como una de las preguntas iniciales, en mejor de los casos, para dar un examen y aprobar. Pero en el desarrollo de competencias, el resolver problemas de cantidad, el leer textos escritos en tu lengua materna, el indagar, usando métodos, usando algún método de indagación, el convivir democráticamente, todas nuestras competencias te sirven para que lo lleves a tu vida diaria. Si ustedes, por ejemplo, enseñan a sus estudiantes a través del ejemplo a ser limpios, a que el aula, por más humilde que sea, siempre esté limpia, ellos van a llevar esa costumbre a su familia, a su barrio, a su casa. Entonces están transfiriendo lo que se aprendió en un contexto hacia otro contexto. Cerremos, ya no va a haber ejemplo de transferencia. Si quieres, Doris, con lo de ustedes. Hoy hemos hablado de atención, motivación, transferencia y recuperación. Si tú mañana en tu aula, en algún momento, desarrollando tu clase, te dices, pero ayer hablamos de que hay que motivar a los estudiantes. Voy a plantear una estrategia. Estás aplicando lo que has aprendido hoy día en este contexto, que es un contexto controlado a tu aula. Si tu alumno aprende contigo, si eres de primaria o los que son de primaria, aprende contigo a leer, ¿no? Y luego él, así como en el ejemplo que ustedes han puesto, o ella, lee por su cuenta la Biblia o el Quijote, cualquier cosa, ha aplicado eso que había aprendido de manera controlada de un escenario a otro escenario. Bien, siempre es grato trabajar, conversar. Yo por eso le tengo bastante cariño a tener estos conversatorios con ustedes. Espero, y ha sido bien interesante la parte de preguntas, espero que eso que yo les he compartido sea por un lado de su interés, les sea útil, ¿no? Les sea útil tanto en su vida profesional como en su vida personal y a nivel también de conocimiento. Yo ahorita mismo, prometido, no voy a ir mismo a tomar mi lunch antes que eso ocurra, voy a enviar el PPT para que lo tengan a su disposición. Muchas gracias por su tiempo, y la atención que han prestado y sus preguntas, que siempre han estado muy interesantes. Y de seguro, más adelante, en algún momento, nos volveremos a encontrar. Un abrazo.